Buenas noches, mi nombre es Germán y el tema que presentaré a continuación son los síndromes vestibulares en niños en una breve presentación de PowerPoint. El objetivo de este tema es conocer las principales causas de síndromes vestibulares en niños, a la vez ser capaces de diagnosticar y tratar a estas entidades. Este tema fue presentado en un congreso boliviano de otorrinolaringología pediátrico hace un mes atrás. Empezaré con estas cuatro definiciones que son muy importantes a la hora de hacer la historia clínica en una consulta, ya que muchos de los pacientes y también doctores pueden confundir la terminología en este tema. El mareo es una sensación desagradable que suele presentarse al girar la cabeza, al inclinarse o al incorporarse. Sin embargo, el vértigo es una alucinación de movimiento de los objetos que nos rodean o de nuestro propio cuerpo, por lo común una sensación de giro y o caída. La cinetosis es el trastorno debido al movimiento, bien sea por mar, aire, coche, tren, cuyos principales síntomas son vómitos, náuseas y falta de equilibrio. Y por último, la oscilopsia, que es una ilusión de que el ambiente externo se está moviendo. Puede parecer que los objetos saltan o se mueven. Los síndromes vestibulares en niños no son los mismos síndromes en los adultos. Existe una clara diferencia entre ambos y a continuación mencionaremos por qué. De acuerdo a la Asociación Americana de Síndromes Vestibulares, en un estudio de metaanálisis desde el 2001 al 2004, se muestra una clara evidencia de que el 30 al 34.5% de todos los americanos mayores a 40 años sufrieron alguna vez en su vida un ataque vestibular. Sin embargo, en los niños, solamente del 6 a 8% permanecen bajos e infrecuentes en esta entidad. Existen diferencias claras del adulto y el niño, ya que en el adulto se ven estas cuatro causas principales, que es la neuritis vestibular, el vértigo postural paroxístico benigno, la enfermedad de Meniere y la labirinthitis. En los niños no son los mismos. La otitis media con efusión, la otitis media aguda es muy frecuente. La migraña vestibular ya pueden ser congénitas de tipo infecciosas como la labirinthitis o la neuronitis vestibular, y otra que es muy importante, el vértigo paroxístico benigno de la infancia. También está incluido el trauma. Al hacer una evaluación del niño con disfunción vestibular debemos preguntar a los padres en la historia clínica si el niño se marea cuando está jugando en espacios amplios, si el niño se marea cuando está en un parque de diversión, si el niño camina, si más allá de los 18 meses que no camine, pensar en una disfunción vestibular. Si el niño tiene dificultad para caminar en oscuras, esto puede sugerir la necesidad de compensación visual y por ende también pensar en una disfunción vestibular. La primera causa más frecuente de síndrome vestibular en niños es la otitis media secretoria o la otitis media aguda. Esta, como ya sabemos los otorrinos, ejerce una presión negativa en el oído medio transmitida por las metanas oval y redonda, causando esta presión en todo el sistema vestibular. El diagnóstico se hace mediante la otoscopía, como ven en la imagen. El tratamiento, según un estudio, una revista, el 2004, tras la colocación de los drenajes, el 90% de los padres mencionan una mejoría evidente en la estabilidad del niño. Hablamos ahora del vértigo paroxístico benigno infantil. Esta es la segunda causa más frecuente de vestibulopatía infantil y esta se debe a una etiología o de causa neurovascular. Es una entidad muy distinta al vértigo postural paroxístico benigno que en los adultos. Esta afecta a niños de 2 a 4 años y junto con la migraña vestibular que estamos viendo ahora, acompañan o tienen más bien un componente neurovascular, por lo que esta evidencia que puede deberse, como ya decía, neurovascular, de canalopatías iónicas, vasoespásticas, etcétera, etcétera. Si bien ahora la fisiopatología de esta se encuentra relacionada con componentes neurovasculares, el cerebro y el oído, que comparten estos canales iónicos y componentes neurovasculares a través de las estrías vasculares,
por lo que durante ataques migrañosos se manifiestan síntomas centrales y periféricos, todo el cortejo vegetativo, incluyendo vómitos, mareos, náuseas, eh, desequilibrio, desestabilidad, etcétera, etcétera. Para hacer el diagnóstico existen unos criterios de Neuhauser, unos criterios alemanes, que menciona que al menos 5 episodios con síntomas vestibulares de intensidad moderada o severa que duren entre 5 minutos y 72 horas. La historia actual o pasada de migraña con o sin aura. Una o más características de migraña en al menos 50% de los episodios vestibulares. Pueden incluir dolor de cabeza de al menos dos de las siguientes características: localización unilateral, pulsátil, moderada severa, que empeora con la actividad física. Incluyen la fotofobia, fonofobia, aura visual, y si no se puede establecer otro diagnóstico vestibular, ya pensando en un vértigo paroxístico infantil o otitis media secretoria, otitis media aguda, debemos pensar en una migraña vestibular infantil. Para hacer el tratamiento, y a la hora de hacer el tratamiento, debemos considerar varios factores, como es eh, la dieta, el estilo de vida, y si es necesario, medicamentos tales como ibuprofeno, acetaminofén y la amitriptilina, que es un triptat que no está aprobado por la FDA, sin embargo es muy seguro en niños y adolescentes. El diagnóstico final para estos niños con disfunción vestibular se hace mediante la audiometría, la impedanciometría y la vectoelectronistagmografía. Estos tres concluyen el diagnóstico final para una disfunción vestibular. El tratamiento para una crisis vertiginosa aguda se hace con el dimenhidrinato, que es un antivertiginoso, anticolinérgico, antimuscarínico, la metoclopramida, que es un antiemético, el diazepam, que es un sedante vestibular, la ginkgo biloba, que es un protector vestibular, que es natural, y los bloqueadores de canales de calcio, como la cinaracina o la flunaracina. Es importante también incluir acá la rehabilitación vestibular, ya que con ejercicios y fisioterapia vestibular estos pacientes mejoran muy bien. Muchas gracias por su atención.